Grabar. A ver, Aminay Siun. Ya está. Aminay Siun. Entonces, acá, vuelvo a repetir. Se debe, dice, comparar los créditos otorgados o recibidos para compararlos con los promedios de cobranza o pagos para establecer cuál es el margen de días favorables para la empresa. A ver, dame un ejemplo, Claudita, sobre eso. Klaus, Super Klaus. Nancy Huanca. ¿Estás, Klaus? Ya, ahí estás. Ya, a ver. Un ejemplo de esto. Se debe comparar los créditos otorgados o recibidos para compararlos con los promedios de cobranza o pagos para establecer cuál es el margen de días favorables para la empresa. Klaus, ¿me escuchas? Klaus Waterhouse. Klaus, ¿me escuchas, hija mía? A ver, entonces vamos a otra, ¿ya? Vamos a ver. Elio Chipa. Elio Chipa. Elio Chipa. No, no te escucho, mi amor. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No. A ver, Wilber Relly. ¿Qué ha pasado? No hay audio de nadie. ¿Cómo me escuchas? Qué barbaridad sin pasar. A ver, vamos a ver otra, vamos a ver, vamos a ver. Estás que hablas, como loqueto, ¿no? Como loqueto, Ya, no me hables, escríbeme. A ver, Klaus, tú también, escríbeme, ¿me escuchas, no es cierto? Escríbeme. Dame un ejemplo, Klaus, ¿no? De cómo se debe comparar los créditos otorgados o recibidos para compararlos con los promedios de cobranza o pagos para establecer cuál es el margen de días favorables para la empresa. A ver, un ejemplo, Klaus, y otro ejemplo, Wilber Relly, escríbanme, escríbanme. A ver, ¿me han escuchado? Estoy esperando que me escriban. Nancy, ya está. Vamos entonces a otro. A ver, Jorge Cefateiro Mestas. Cobranza. ¿Cómo así la cobranza, Wilber? Jorge Estefaneiro Mestas. Jorge Estefaneiro Mestas. Sí, profesor. A ver, dame un ejemplo, hijito. A ver, de esto, de lo último que hemos leído. Se debe comparar los créditos otorgados o recibidos para compararlos con los promedios de cobranza o pagos para establecer cuál es el margen de día favorable para la empresa. A ver, Jorge. Jorgito, ¿estás conmigo, hijo mío? Sí, profesor. Ya está. A ver, respóndeme, pues. Dame un ejemplo de eso. A ver, mientras va pensando Jorgito, miren, ¿por qué les pregunto de esta forma? Porque nosotros, muchachos, nosotros tenemos que aprender a analizar.
¿Listo? Tenemos que aprender a analizar todo lo que nosotros leamos para poder aplicarlo, lo tenemos que analizar. Yo les comento, por ejemplo, les comento casos de la vida real, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy asesorando a 3 chicos para efectos de sus grados, ¿no? De sus grados de la institución, no es de acá de Arequipa, ¿no? Estoy asesorando a 3. No es de Petrovsky, pero sí otros 3 compañeros suyos de otra institución. Entonces, los estoy asesorando. Entonces, lo que encuentro es que no me analizan. ¿Y por qué no me analizan? Se supone que ustedes van a salir, por ejemplo, al campo, y en el campo van a ver y van a tener que analizar, muchachos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Tenemos que sacar capacidad analítica. Si nosotros no sacamos capacidad analítica, ¿no es cierto? Estamos fritos pescaditos, ¿no es cierto? Tenemos que analizar. Tenemos que analizar. Todo lo que nosotros veamos, ¿no es cierto? Tenemos que analizar. ¿Listo? Tenemos que analizar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estoy comentando a esos 3 muchachos. Entonces, cuando los preparo para su grado, ¿no? Que justo son de administración también como ustedes, ¿no? 2 de ellos son de administración y uno es de contabilidad. Entonces, tengo que a ver, preguntar y preguntar y enseñarles a analizar, ¿no? Enseñarles a analizar. De ahí salen pues las preguntas del análisis, muchachos, ¿no? Las preguntas, normalmente un grado es parte del análisis, ¿no es cierto? ¿Qué crees? ¿Por qué se dio? ¿No es cierto? ¿Cuál fue el motivo? ¿De acuerdo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué puedes aportar? ¿No? Son preguntas, hijos. Y esas preguntas se resuelven con netamente, aparte de conocer el tema, ¿no es cierto? Analizarlo. ¿Me han entendido? Ya, a ver, Jorgito, todo tuyo. Ya estamos en el ejemplo, hijo mío. Jorge Estefanero. Jorge Estefanero. Sí, profesor, sí, sí. A ver, dame un ejemplo. Lo que te salga, hijo, después lo vamos a convertir, ¿ya? Mm, Este punto. A ver, Jorge, vamos a ver. Dice, se debe comparar créditos otorgados o recibidos. A ver, Jorgito, vamos a suponer que tú tienes una empresa, ¿ya, Jorge? Ya, profesor. A ver, ¿qué empresa quieres tener, hijo mío? Dime tú, en el futuro, ¿qué empresa quieres tener? ¿Qué tipo de empresa? Mm. Cualquier tipo de empresa, dime uno, hijo. Jorge, ¿Podría ser un taller, profesor? ya, ¿un taller de qué? Hay varios talleres, ¿no? Mm, un taller de motos. Un taller de motos, muy bien. Entonces, mira, en tu taller de motos, ya está. En tu negocio futuro que quieras tener, que vas a manejar, vas a gestionar, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, dime, ¿qué inviertes en el taller de motos, hijo mío? ¿Qué se invierte en el taller de motos? En herramientas, profesor. Ya está, son activos fijos. ¿Qué más? En repuestos. Repuestos, muy bien. ¿Qué más? Alquiler de local. Alquiler de local. ¿Qué más? Servicios básicos. Servicios básicos, ¿como qué? Agua. No, luz más que todo, profesor. Ya está, para poder manejar tus herramientas, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, mira, imagínate que ya has abierto tu taller de motos, tu negocio, tu empresa, ¿ya? Y yo te dejo una moto para que me la arregles, ¿listo? Entonces, tú ves y me dices, oye, te faltan, tengo que reemplazar estas piezas, que por acá, que por allá, ¿no es cierto? Entonces, haces tu relación, tú me haces una cotización, ¿qué necesito? Tú ves la moto, ¿no es cierto? Y dices, a ver, empiezas a investigar, ¿no es cierto? Y dices, necesita esto, a ver, le tengo que dar un mantenimiento, parte del mantenimiento, hay que arreglar el motor, cambiarle algunas piececitas del motor, ¿no es cierto? Ese es un presupuesto, ¿no es cierto? ¿Sí o no, hijo mío? Sí, sí, profesor. Al hacerme ese presupuesto, ¿no es cierto? Al hacerme ese presupuesto, lo que
a ver, al hacerme ese presupuesto, represéntame, por ejemplo, que tú vas a invertir, ¿no es cierto? Tú vas a invertir. Entonces me dices, tu presupuesto son de 900 soles, ¿no es cierto? Ujú. Todo lo que lo voy a hacer a la moto va a resultar entre repuestos, su lubricantes, suministros, todo lo que yo voy a colocar, más mi mano de obra, va a ser pues 900. Me estás haciendo todo un presupuesto detallado, ¿no es cierto? En mano de obra tanto, en suministro tanto, en repuestos tanto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos, hijo mío? Sí, profesor. Ya está. ¿Y qué le dice al cliente? Pues ya salió 900 soles. ¿Y qué le dirías al cliente? Bueno, eso me lo pagas de acá 15 días, 20 días, 30 días, 40 días, 50 días. ¿Qué le dirías al cliente? A mí como cliente tuyo. No, profesor, sería al momento en este caso. Ya está. Le dices al cliente lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, lo que usualmente se da, ¿no? Le dices, me vas a dejar el 50% de los 900 soles, ¿no es cierto? ¿Ya? 450 soles para comprar los repuestos, los suministros, etcétera, ¿no es cierto? Y al momento de la entrega me vas a cancelar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor, también podría ser el caso. Ya. Muy bien, pero ¿qué tengo que mirar para hacer eso? Ver, pues, o sea, ¿cuándo yo tengo que pagar? Por ejemplo, si tú te vas, por ejemplo, donde venden los lubricantes, los repuestos, y te dicen, oye, esto acá dice no fiado, ¿ah? ¿Listo? Tú te llevas el repuesto y me lo pagas al toque. Ya está. ¿Listo? Te llevan los lubricantes y me lo pagas al toque. ¿Listo? Contra entrega. Listo, ya. Eso lo cobertura el 50% que has pedido, ¿no es cierto? Ya está. Ujú. Pero no le puedes dar plazos mayores a 30 días, pe, porque básicamente tienes que pagar el alquiler, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y el alquiler Ah, sí, profesor. esos son, ¿no es cierto? Son pagos que tú tienes que Mensuales. realizar, ¿no es cierto? El alquiler que se vende mensual, Sí. que el 30, por ejemplo, tienes que pagar, porque si no pagas el local, el dueño te va a votar, ¿sí o no, hijo mío, Jorge? Sí, sí, profesor. Ya está. Pero tampoco la luz, pues. La luz, por ejemplo, tampoco puede pasar del 30, porque si no, ya vas a estar con recibo en rojo, ¿sí o no? Sí. Ya está. A eso se llama, tengo que comparar los créditos otorgados y recibidos, ¿no? El tiempo que me dan para pagar todas mis compras contra el tiempo en que yo doy de plazo para que me paguen. ¿Me has entendido, Jorge Sí, Estefaneros? profesor. Entonces, mi tiempo de Sí. retorno tiene que ser menor, ¿no es cierto? Tú tienes como, para arreglar la moto, ¿no es cierto? A Pero ver, yo te entonces, cobro profesor, 50. A ver, dime. profesor, depende de los gastos que yo tenga, ¿verdad? Claro. ¿Y cuándo los vas a pagar, pues, no? ¿Cuándo los tienes que pagar? ¿No es cierto? De ahí sale tu política crediticia, ¿no? De ahí vas a conformar cuánto de tiempo le vas a dar, le vas a otorgar crédito, ¿no? Para que te termine de cancelar, ¿no es cierto? Ah, ok, ok, profesor. Ahora sí me has entendido. Sí, profesor. Esos días de recuperación, por ejemplo, si yo pago el 30, ¿no es cierto? Tengo que recuperar mis créditos antes del 30, ¿no es cierto? Puede ser Sí. el 15, puede ser el 7. Esa diferencia para llegar a los 30 se llama margen de días favorables para la empresa. ¿Por qué? Porque ya he recuperado el circulante. ¿Me dejo entender? El Sí, circulante es profesor. el dinero que está ahí, ¿no es cierto? Que falta cobrar, ¿no es cierto? Para poder hacer frente a mis pagos, ¿no es cierto, Jorgito? ¿Me has entendido, hijo Sí, mío? profesor. Y ahora Sí, sí, profesor. mándate tú un solo ejemplo, un ejemplo solito. Mm, A ver, a ver, déjame pensar. en cualquier empresa. A ver, ¿dónde estás estudiando, Jorgito Estefaneiros? Perdón, profesor. ¿Dónde estás estudiando? Virtualmente, profesor, acá en el instituto. ¿Cómo se llama tu instituto? Andreu Piatowski. Muy bien. A ver, a los profesores se supone que le tienen que pagar los 30, ¿no es cierto? De cada mes, ¿no es cierto? Sí. Ya está. Pero si los alumnos no pagan la pensión, ¿no es cierto? Se demoran hasta el 5, 6, 7. ¿Cómo les paga? ¿Podrá cubrir esa deuda del instituto a los profesores?
Ah, no, profesor. ¿No es cierto? Va a ser con retraso, ¿sí o no? Sí, Muchos de los profesores, si sucede eso, se van a molestar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? sí. Ya son proveedores pues, del instituto. Entonces, el instituto tiene que tratar de cobrar antes del 30 para que el 30 tenga el suficiente dinero y desviar ese fondo a las deudas que tiene, ¿no es cierto? ¿Sí o no, hijo mío? Sí, profesor. Entonces, a ustedes les tiene que dar un cronograma, ¿no es cierto?, de fechas de vencimiento antes pues, del 30, ¿sí o no? Si no, Sí. con qué liquidez va a contar el instituto para poder cubrir sus cuentas? ¿No es cierto? Sí, profesor. Te das cuenta que los ejemplos se dan en cualquier etapa de tu vida, tú volteas y encuentras, ¿no es cierto? Por todo lado están los ejemplos, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ay, te das cuenta, muy bien. A ver acá, vamos a ver la siguiente. Seguimos con las consideraciones sobre los análisis de gestión o actividad. Dice, las variaciones en las existencias, aumentos o disminuciones deben tener relación con el aumento o disminución del volumen de venta. Es decir, debe haber una relación directa entre ambos componentes. Miren, las variaciones de existencias, aumento y disminuciones deben tener relación con el aumento o disminución en el volumen de ventas, es decir, debe haber una relación directa entre ambos componentes. Lo voy a pintar, ¿eh? Lo vamos a analizar. A ver, vamos a analizarlo. Muy bien, Jorgito. Vamos a tomar otro compañero. A ver, Blanca Nicole Guamán Yican. Blanca Nicole. Sí, profesor. A ver, mi amor. Acá, vuelvo a leer. Las variaciones en las existencias, aumento y disminuciones deben tener relación con el aumento o disminución en el volumen de ventas. Es decir, debe haber una relación directa entre ambos componentes. Dame un ejemplo. Ejemplo. Claro, va referido a muy bien, Jorge, va referido para las mercaderías, ¿no? A ver, Blanquita. Profesor, no sé. Empújalo, tiene que salir, Mira, vamos a leer los dos, ¿ya? Dice, las variaciones de Ya, las profesor. existencias, aumento y disminuciones. ¿Las existencias pueden aumentar o disminuir en una empresa? Blanquito. Sí, profesor. ¿Cuándo aumentan y cuándo disminuyen? Por ejemplo, ¿no? Dame un ejemplo, ¿cuándo aumentan las existencias y cuándo disminuyen las existencias? Las existencias son las mercaderías que hay en almacenes, ¿no es cierto? Claro. Ya, entonces, Sería cuando las ventas suben y bajan, o sea, ahí depende. está la relación directa, dice, ¿no? Deben tener una relación con el aumento o disminución del volumen de ventas, ¿no es cierto? Ay, me está Sí, sacando. profesor. Ahora, ¿cuándo aumenta una? A ver, ay, muy bien, Doris. A ver, ¿cuándo aumenta las existencias? Cuando compro más existencias porque tengo que vender más, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo se vende más, hija mía? ¿Cuándo vendemos más? Cuando vendemos. Una empresa, ¿cuándo vende más? Por ejemplo, a ver, dame un ejemplo. En las campañas, ¿no es cierto, hija mía? Sí, sí, profesor. Ejemplo, dame Cuando ejemplo de hacen campañas. publicidad o campañas. En el año hay campañas establecidas, ¿no? ¿Cuáles son las campañas establecidas, ya preestablecidas? Por lo menos en la época escolar, después Ahí está, en la época Navidad, escolar. ¿Para qué tipo de negocios en la época escolar? para las librerías. Librerías, ¿no es cierto? Las librerías, correcto. También puede ser para efectos de las confecciones, ¿no es cierto? Los uniformes también, ¿no es cierto? Sí, Ya está. Entonces, también. ahí aumentan nuestras ventas, ¿no es cierto, hija mía? Sí, Ya está. sí, Y por profesor. ende va a aumentar mis existencias, pues, porque básicamente, si yo estoy en época escolar, ¿no es cierto? Y es donde salen pues, los cuadernos, los libros, etcétera, ¿no es cierto? Tengo que comprar más para poder vender más, ¿no es cierto?
Sí, ¿Hay una relación directa entre el aumento de las existencias y las ventas? Sí, ¿no es cierto? sí. Después Sí, pasa profesor. la época escolar, estamos en mayo, empieza a reducirse, ¿sí o no? Mayo, junio, julio, Ujú, empieza a reducirse, ¿no? Entonces sí, ahí una librería, por ejemplo, como tú me estás diciendo, disminuye las existencias que tiene, ¿no es cierto? Sus existencias que tiene en la empresa. ¿Por qué? Porque ya disminuye la demanda, ¿no es cierto? De esos sí, productos. profesor. Tiene una relación directa, ¿no es cierto? ¿Sí o no, hija mía? Sí, profesor. Una época, ¿no es cierto? Una campaña que básicamente favorece a todo tipo de negocio, todo tipo de giro. ¿Qué campaña es, hija mía? ¿Qué campaña involucra Mm, a todo tipo de negocio? ¿Qué campaña involucra todo tipo de negocio? Año Nuevo, Navidad. Navidad, así como nos dice Doris, ¿no? Y vuelve, Navidad. Navidad es para todos, es un boom, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Nati? Sí, profe. Porque todo el mundo empieza a vender, pues, por ejemplo, hay juguetes, ropa, ¿no es cierto? Cuestiones de comida, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es patuti di bundi, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, Entonces, profesor. en Navidad también aumentan las existencias en la empresa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Aumentan las mercaderías por el volumen de ventas. Hay mayor cantidad de ventas, hay mayor cantidad de consumo, mayor cantidad de demanda. Tienen que aumentar pues, las existencias en la empresa, ¿no es cierto? Sí, profesor. Y cuando se pasa Navidad empieza la disminución, ¿no es cierto? Eso tengo que tener en consideración. Entonces, de ahí sale la relación, pues, ¿no es cierto? Las existencias están estrechamente vinculadas con las ventas, ¿de acuerdo? Si las existencias disminuyen, las ventas van a tender a disminuir. No, si las ventas disminuyen, las existencias disminuyen. Si las ventas aumentan, ¿qué pasa con las existencias? También pues disminuye, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Nati? Sí, profesor. Ya está, ¿te das cuenta? Es igual que, por ejemplo, tú tienes tu tienda, ¿no es cierto? Para la época de Navidad agarras y te empiezas a comprar hartos panetones, ¿no es cierto? Porque va a haber salida de panetones, ¿no es cierto? Sí, Aumenta tus existencias. Pero pasa la época de Navidad, ¿no es cierto? Y esos panetones que te han sobrado te los tienes que comer tú solita porque básicamente ya no vas a comprar panetones, ¿no es cierto? Y para aprovecharlos tienes que durante el año. comértelos, ¿no es cierto? Nadie te va a Sí. comprar, ¿sí o no? Ya está. Muy bien. Ahora miren acá, la siguiente. Se debe analizar la eficiencia o ineficiencia en la administración de los stock. Se debe analizar la eficiencia o ineficiencia en la administración de los stock para evaluar coeficientes altos y bajos. Se debe estudiar los máximos y mínimos requeridos o establecidos en función a las políticas de producción, venta, capacidad instalada y almacenamiento. Esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Este es muy importante. A ver, vuelvo a leer, ¿ah? Dice, se debe analizar la eficiencia o ineficiencia en la administración de los stock. ¿Listo? Los stock es lo que tengo en almacén. Para evaluar coeficientes altos y bajos, se debe estudiar los máximos y los mínimos requeridos o establecidos en función a las políticas de producción, ventas, capacidad instalada y almacenamiento. Esto tiene que ver con logística. De hecho, estamos hablando de stock. A ver, yo sé que ustedes han hecho logística. A ver, voy a preguntar, ¿ah? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Livia Cruz Rojas. Livia Cruz Rojas. Profesor, buenas noches. Buenas noches, mi amor. A ver, ¿qué son los máximos y mínimos en almacén? ¿Qué representan los máximos y mínimos en almacén? Está relacionado con logística. Esto lo lleva en logística, mi amor. Máximos y mínimos. ¿Qué son los máximos y mínimos? En las cantidades de los productos que ingresan al almacén, profesor. Claro. ¿Pero qué más? A ver, mira, los máximos y mínimos están relacionados con la Ajá, siguiente situación. A ver, Livito, sígueme, ¿ya? ya, profe. A ver, las empresas tienen que tener un mínimo de stock. ¿Qué significa mínimo de stock? Tienen que tener un mínimo de mercadería, ¿listo? En el almacén. En el almacén, pero también tienen que tener un máximo. No puede excederse, significa, ¿no es cierto?
A ver, por ejemplo, vamos a ver, ahora en la época de Navidad vamos a ver con los panetones, ¿ya? Mínimo. A ver, una empresa que comercializa panetones, mínimo, digamos, a ver, unos 10.000 panetones, ¿de acuerdo? Mínimo para la campaña, ¿listo? Ya. Un máximo de 15.000 panetones. ¿Por qué se trabaja así? Mínimo 10.000 y máximo 15.000. Te digo por qué, ¿ah? Para que tú me hagas otro ejemplo, ¿ya? A ver, escuche esto bien atento. Los 10.000 panetones es para coberturar mi distribución, ¿de acuerdo? Y voy a tener un excedente hasta de 5.000, porque si me acabo esos 10.000, tengo 5.000, ¿no es cierto? 5.000 que están pendientes, pero no puedo cobrar más de eso. ¿Por qué? Porque mi inversión tiene que ser diversificada, no solamente voy a comprar panetones, ¿no? Para mi negocio, tengo que comprar otras cosas para mi negocio, para mi empresa, ¿de acuerdo? Entonces, el mínimo se requiere para no tener problemas con distribución. Siempre tiene que haber un stock mínimo, ¿no es cierto? Para poder coberturar. Y un máximo de compra, ¿no es cierto? Un máximo de productos de compra en almacén. No puede pasar de eso, pues, porque si no, distraigo capital de trabajo, ¿no es cierto? Que eso lo puedo invertir en otras cosas. ¿Me has entendido? Más o menos, profesor. ¿Sí, mi amor? ¿Me has entendido? Sí, más o menos, profesor. A ver, dame tú un ejemplo. Ya, en caso de que una empresa, bueno, hay una diferencia entre empresa pública y privada. A ver, En el caso de empresa privada, profesor, es porque podemos comprar una cierta cantidad de acuerdo a lo que se necesita en la empresa, ¿no? Es decir, teniendo siempre un mínimo en stock. ujú. Pero, y si las ventas suben más, profesor, es preciso que aumente más, ¿no? Pero eso, por ejemplo, acá te dice, ¿no es cierto? Eso lo establecemos en función a las políticas de producción, ventas y capacidad instalada y almacenamiento. Normalmente, ¿no es cierto? Mis mínimos van a aumentar pues, cuando tenga, por ejemplo, ¿no es cierto? Épocas en el año donde se vendan más, ¿no es cierto? Haya más volumen de ventas, ¿no es cierto? De Sí, ventas. profesor. Entonces va a aumentar pues, mi mínimo en el stock, de frente, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Tengo que estar en función a las políticas de producción, pero no me puede faltar, por eso es el mínimo, ¿no es cierto? No me puede faltar, Sí, no me puede es faltar. una base que tiene que estar Claro, en el... es como una especie de base, ¿no es cierto? Es igual, por ejemplo, en una institución pública, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, quiero escobas, ¿no es cierto? Entonces, mi mínimo en mi almacén tengo que tener, digamos, 10 escobas, ¿no es cierto? Yo hago un Máximo, promedio, profesor. En ese ya, caso, ajá, si al año yo puedo utilizar, por decir, 120 escobas, ¿no? ajá. Y pues yo hago un requerimiento por 120 escobas, pero lo cual no se vende, no se utiliza los 120, se puede utilizar 100. Y entonces lo que tú estás, Entonces, en stock lo que tú mínimo estás, ya, ajá, perdón, lo que tú estás utilizando son máximos, hija. allá, ¿Me dejo entender? sí. Máximos, no mínimos. Tú vas con los máximos. ¿Por qué? Porque básicamente tú pides un stock adicional al que necesitas, ¿no es cierto? Sí, ajá, Ya ya, está. ya, ya, Ahí sí le estás entiendo. pidiendo máximos, no mínimos. Más, Mínimo ay, es aquello que proyectas que mínimo con esa cantidad de escobas puedes hacer el servicio, ¿no? Ese es un mínimo. ¿Me ay, dejo ay, entender? sí, Máximo es cuando, por ejemplo, por cualquier problema que tú puedas tener, ¿no es cierto? Por efectos para que no te falte, para que cobertura el servicio pide 5 o digamos, ¿no? 50 escobas más, ¿no? ¿Me dejo entender? ya. Pero tienes también un tope ahí vía presupuesto, no puedes pedir más del presupuesto, ¿no es cierto? En las entidades públicas. Sí, solamente está ya establecido el presupuesto para diferentes tipos de áreas. Exacto. ¿Te das cuenta? En una empresa privada también será lo mismo, ¿no? En función a las políticas de producción, venta. Por ejemplo, yo no puedo tener, si yo, por ejemplo, a ver, soy una industria que fabrica zapatos, ¿no? ¿Cuál es mi materia prima? El cuero, ¿no es cierto? Divita. Sí, Ya. Yo no puedo tener menos, digamos, de 10.000, por ejemplo, ¿no? 10.000, de acuerdo a mi producción, necesito, pues, 10.000, a ver, vamos a ver, no sé cómo es la unidad del cuero, pues, pero 10.000 láminas de cuero, 10.000,
forros de cuero, lo que fuera, ¿no es cierto? 10.000, ¿para qué? Para poder coberturar mi producción de zapatos, ¿no es cierto? Sí. ¿Listo? Eso es mi mínimo. Pero puedo invertir un poco más, que es el máximo, hasta un tope, ¿no es cierto? Voy a invertir en 12.000, ese es mi tope, 12.000. ¿Pero por qué se hace eso en las empresas privadas? Porque si yo compro más, ¿no es cierto? Desvío recursos que son necesarios para otros suministros, ¿me dejo entender? Sí. Para comprar otros suministros, ¿no? Entonces, eso es por eso es en función a la producción, ojo, a las ventas y a la capacidad instalada y al almacenamiento, ¿no es cierto?, que pueda tener la empresa. ¿Me has entendido? Sí, profesor, gracias. Muy bien. A ver, el siguiente. Dice, se debe mantener el equilibrio entre los bienes del activo y el capital de trabajo. Las inversiones no deben perjudicar la posición del capital de trabajo, pero cumplir a satisfacción los requerimientos de producción y ventas. Esa es otra consideración. Miren, acá vamos a destajarla. Dice, se debe mantener el equilibrio entre los bienes del activo fijo y el capital de trabajo. Una cosa son los activos fijos y otra cosa son el capital de trabajo, muchachos. Cuando nosotros invertimos en activo fijo, ¿no es cierto? Invertimos en maquinaria, ¿no es cierto? Básicamente que nos ayuda a la producción. Y el capital de trabajo es el capital operativo, que es el capital de inversión. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ambos nos generan utilidad, tanto los activos fijos como el capital de trabajo. El activo fijo, cuando lo trabajamos, nos genera utilidad, ¿no es cierto? Nos genera ganancia, nos genera rédito hacia la empresa. Pero también el capital de trabajo, ¿por qué? Porque lo estamos rotando, y a más rotación, más utilidad. Pero tiene que haber un equilibrio. Yo no puedo invertir todo en el activo fijo, tengo que dejar para poder operar, ¿no es cierto? Una parte en el capital de trabajo, tengo que equilibrar, ¿listo? Porque si no, invertiría todo en activo y me quedaría sin nada de inversión, ¿no es cierto? Entonces, no se puede, no, las inversiones, por eso dice, ¿no? Todo lo que invertimos en activos fijos no puede perjudicar el capital de trabajo, ¿listo? ¿Ya? Pero ambos, al mismo tiempo, como los activos fijos y el capital de trabajo, ¿no es cierto?, tienen que cumplir los requerimientos del departamento de producción y de ventas, pero lo tengo que equilibrar, ¿no? ¿Qué significa equilibrar? De lo que tengo, en resumen, cuánto invierto en activos fijos para que me ayude a aumentar mi producción y cuánto lo mantengo en capital operativo, que es el capital de trabajo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. ¿Me han entendido? Sí, profesor. Muy bien. Listo, ahí nos vamos a quedar, muchachos. Ahí nos vamos a quedar hasta ya, Tojalo. Nos vamos a quedar ahí. A ver, les voy a enviar la siguiente clase y continuamos, ¿ah? Les voy a enviar sus grabaciones en el momento en que esté, ¿ya? Muy bien.